Este domingo celebramos la fiesta del Corpus Christi. Hemos titulado a esta catequesis La Eucaristía, presencia de Dios. Leemos el Evangelio. Jesús, tomando consigo a los apóstoles, se retiró aparte hacia una ciudad llamada Betsaida, pero las gentes lo supieron y le siguieron, y él acogiéndolas, les hablaba acerca del reino de Dios y curaba a los que tenían necesidad de ser curados. Pero el día había comenzado a declinar y acercándose a los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a los pueblos y aldeas del contorno y busquen alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar deshabitado. Pero ellos respondieron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esa gente. Pues había como 5.000 hombres. Él dijo a sus discípulos: haced que se acomoden en grupos de unos 50. Lo hicieron así e hicieron acomodarse a todos. Tomó entonces los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición y los partió, y los iba dando a los discípulos para que los fueran sirviendo a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras que les habían sobrado. 12 canastos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos titulado a esta catequesis la Eucaristía, presencia de Dios. Vamos a ver un poquito, porque la Eucaristía es la plenitud de la luz, la plenitud del resplandor entre nosotros de la palabra. Sí, son, digamos, van juntas, son inseparables. Voy a contaros, o daros a conocer, un texto antiquísimo de los primeros tiempos de la Iglesia, en que establecían la relación absolutamente necesaria entre la espiritualidad de la palabra y la plenitud de la Eucaristía. Dicen que la palabra y la Eucaristía se pueden comparar a un collar valiosísimo, el más valioso del mundo. Y es un collar pues que tiene su número de perlas preciosas, pongamos 15, por decir un número, ¿no? Y que esas 15 perlas preciosísimas, digamos, tienen su broche, se cierran en un broche de diamantes, y que las perlas simbolizan la palabra y el broche de diamantes la Eucaristía. Cuando no hay una real espiritualidad de la palabra, la Eucaristía pierde muchísimo. Es decir, en vez de convertirse en el misterio del rostro de Dios, que es lo que es, se convierte en una devoción. Y claro, decir que la Eucaristía es una devoción es rebajarla muchísimo. La devoción es a los santos. Y entonces meter en un mismo saco de la palabra devoción a cualquier santo, por muy santo que sea, con Dios, es por lo menos da susto. El problema es que perdemos nosotros. ¿Por qué? Porque nos perdemos la esencia de la Eucaristía. El rostro de Dios sobre ti. Luego hablaremos del pan, porque Dios está en ese pan. Luego hablaremos. Pero primero quería decir esto. Pero por otra parte, la palabra, si no culmina con la Eucaristía, con ese broche de diamante que es la Eucaristía, la palabra también se dispersa. No hay collar. Sin broche de diamante no hay collar. Pero es que sin el diamante, las perlas no hay dónde enganzarlas.
Puede pasar, ¿no? Hombre, era el problema de los fariseos, que la palabra la tenían únicamente en la cabeza, no la llevaban al corazón. Y por eso Jesús les decía, ¿no? Lo que ya les dijo Isaías siglos atrás. Este pueblo me honra con los labios, mucho mover los labios rezando, mucho mover, salmo por aquí, salmo por allá, pues un poquito. Pero esa oración no me llega, se queda en el techo del templo, o en el techo de la sinagoga, o en el techo de tu casa. ¿Por qué? Pues porque la palabra no está en el corazón. Y la oración nace de un corazón lleno de la palabra, enriquecido por la palabra, esa palabra que Dios te va partiendo. Cuanto más te parte Dios la palabra, más lleno de Dios está tu corazón de ti. Y por supuesto, más te hace Dios entrar en el misterio de su presencia, que es la Eucaristía, el alimento del alma. Eso es muy importante, porque, es decir, el problema de los fariseos se repite de generación en generación. Unos porque hacen de la palabra únicamente una especie de, ¿cómo diría yo?, algo académico. Me sé esto y me sé lo otro, y me la sé en 3 idiomas, en hebreo, en arameo, en griego y en español. ¡Jo, qué artista soy! 4. Sí, pero no la partes y bebes de ella. Entonces te pasa como a los fariseos, que como tampoco la partían, tampoco bebían de ella, rechazaron a Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque en el corazón no tenían nada. El peligro existe, chicos. Igual que mover los labios rezando por la mañana, por la tarde y por la noche, con un corazón donde la palabra no está. Porque la fuente de la oración es la palabra. Dios te parte la palabra y te hace penetrar en este salmo, te hace penetrar en este acontecimiento que te está pasando. En este acontecimiento que se está pasando. Y por eso tantas veces hemos dicho, me ha pasado esto, ¿por qué? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué se divorciaron mis padres? ¿Por qué me ha dejado mi marido? ¿Por qué me ha dejado mi mujer? ¿Por qué me sale un cáncer ahora con 38 años? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un corazón vacío pregunta el por qué. Un corazón lleno de Dios, de su palabra. El que me ama guardará mi palabra. No pregunta el por qué, sino el para qué. ¿Y para qué, Padre? Pues el primer para qué es para que tú crezcas como discípulo del Señor y como discípula del Señor. Es lo mayor, lo más grande. Tienes el mundo a tus pies. Cuando creces como discípulo, Padre, pues el mundo me odia, sí, pero tienes el mundo a tus pies. ¿Por qué? Porque al ser discípulo del Señor, eres mayor que el mundo, aunque te odie, pero eres mayor. Eres hijo de Dios. Eres discípulo del Señor. Quería puntualizar esto, porque si vamos ahora con la catequesis, un texto detrás de otro, y esto lo tenemos claro, es lo primero que tenemos que pedir, ¿no? Es lo primero que tenemos que pedir. Mirad que San Juan empieza su primera carta. San Juan, el discípulo amado, que apoyó su pecho en el costado, en el corazón de Jesús, en la celebración de la Eucaristía. Sin embargo, empieza su carta hablando de la espiritualidad de la palabra, absolutamente necesaria para poder introducirnos, para que Dios nos introduzca en el gran misterio de la Eucaristía. Pues San Juan empieza así. Lo que existía, primera de Juan, capítulo primero, 1 en adelante, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de la vida. Qué bonito. Palabra de la vida, así llama a Jesús. Palabra de la vida. Pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio. Y os anunciamos la vida eterna que estaba vuelta hacia el Padre. Jesús, el Hijo, estaba vuelta hacia el Padre y se volvió hacia el hombre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. ¿Qué significa eso? Para que también vosotros veáis en la palabra de la vida lo que nosotros hemos visto en Jesús y que una vez resucitado lo continuamos viendo en su palabra, en su evangelio. Hemos visto, hemos oído, hemos
tocado y hemos palpado. Es la relación del hombre con la palabra. Se ve con los ojos del corazón, con los ojos del alma. Se oye con los ojos del corazón, con los ojos del alma. Se palpa con las manos del corazón, con las manos del alma. Se contempla. ¿Cuántos padres de la Iglesia hablaban de esto, de los sentidos del alma? Ojos, corazón, manos, el gusto, todo esto, el paladar del alma, llama San Agustín. ¿Por qué hablaban de esto? ¿Por qué San Agustín hablaba de esto? ¿Por qué tantos santos padres hablan de esto en la Iglesia primitiva? ¿Por qué? Padre, porque sabía mucho. Venga, hombre, no me vengas con tonterías. Porque lo experimentaban en la oración y rezaban con el Evangelio y rezaban con los salmos. No tenían un manual de oraciones. Rezaban con la oración, rezaban con los salmos, porque así poco a poco los ojos del corazón y del alma se iban abriendo y los oídos también. Y se podía palpar con las manos del alma. Hubo uno de ellos que dijo, me perdonad porque no me acuerdo el nombre, dijo algo bellísimo, bellísimo, que a mí me tiembla la voz cuando lo digo y pienso en ello. Decía, cuando en la oración, cuando veas a la oración, acaricia la palabra y Dios te acariciará a ti. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Eso está ahí. Esto hace parte de los tesoros de la Iglesia. Esto hace parte de los tesoros de la espiritualidad. Pero de este no podemos prescindir. En la oración, acaricia la palabra. Acaríciala con amor la palabra que estás leyendo. Silabéala. Rézala de forma que te oigas a ti mismo. No seas un papagayo diciendo una oración detrás de otra. Y Dios te acariciará a ti. En fin, si ahora se apagara la luz por 20 días, si ahora me diera un infarto y no continuara esta catequesis, ya tenéis bastante con esto. Cuando vayas a la oración, léela acariciando la palabra, silabeando, lentamente, amorosamente, en intimidad con aquel que amas, que es Jesús. Y Él te acariciará a ti, empezando por las heridas que tienes, por las razones que sean. Pero todos tenemos heridas. No todos tienen un Dios que se las acaricie. Nosotros sí tenemos a Dios que nos acaricia las heridas. Ora acariciando la palabra. Bueno, pues así es. Quiero hablaros también, hemos empezado el dicho de Juan. Juan, en el capítulo 6 de su Evangelio, empieza con la multiplicación de los panes. En la misma línea de Lucas, lo mismo. Tenían hambre, los apóstoles, se quita el problema. Oye, que se vayan al pueblo a comprar. Sí, hombre, sí. Ay, llevan ahí buscando a Jesús todo el día, por fin lo encuentran, van allí, Jesús habla, tal. Llega ya un poquito a las 6 de la tarde, empieza a oscurecer. Oye, Señor, venga, que se vayan al poblado, dadle vosotros de comer. Tenemos 5 panes, 2 traédmelos. ¿Qué hizo Jesús? Los partió. Partir la palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que nace de la boca de Dios. Claro que comieron pan, pero la simbología es infinitamente mayor que saciar el hambre del cuerpo. Dijo que Él es el que nos va a partir la palabra un día sí y otro también. Y al partir la palabra, ¿qué hizo? Nos dijo a todos qué era la Iglesia. ¿Cómo? Él no repartió el pan en la multitud, lo partió y se lo dio a los apóstoles.
Y les dijo, y ahora vosotros repartirlo a la gente. Esto es la iglesia. Esto es la iglesia. Padre, a mí me dijeron que era la obra de la misericordia de dar comer al hambriento. Vamos a ver. No. Este evangelio, no. No pateemos y pisoteemos el evangelio. Que vamos a ver que si Jesús, si después de tener una multitud de personas, casi desmayados de hambre, después de estar horas con él, con el día, con el calor sobre sus cuerpos, para saciar el hambre, les va a dar un trocito de pan, un poquito de pescado, en salazón. En vez de saciar el hambre, los va a matar a los pobres. Me imagino que ya puedes hacer un milagro. Pondría ahí unas mesas enormes y un corderito asado con patatas y refrescos y buen vino. Eso es una comida que hace Jesús, no un pan con pescado salado, hombre. Es que hay gente que tiene la cabeza no sé dónde. Estamos hablando de la esencia de la iglesia. Y las obras de la misericordia también, pero están en otro evangelio. A cada momento su cosa. Dar de comer al hambriento, de beber al sediento, visitar al preso, etcétera, etcétera. Están en otro evangelio y también, por supuesto, pero aquí no pisoteemos la esencia de la iglesia, que es los apóstoles partían. Jesús les partió la palabra a los apóstoles y los apóstoles lo partían a los demás. Dios te parte a ti la palabra como me la parte a mí y tú la repartes a los demás. Estás siendo iglesia. De muchas formas. No voy a repetirlo, ¿no? Ya lo sabéis. Ya lo sabéis. No hace falta repetirlo. Pero que sepas que si esa es la esencia de la iglesia, esa es la esencia del discipulado. Sí voy a decir algo, porque esto sí, para los más débiles. Padre, yo no salgo de casa. Ya tengo la edad que tengo, las piernas no me funcionan, estoy con esto, estoy con lo otro. Partirás la palabra con tu testimonio en cuanto discípulo, haciendo del tu dolor la gloria de la presencia de Dios en ti. ¿Te parece poca evangelización? También ahí eres luz del mundo, hombre, hijo mío o hija mía. ¿Me entendéis, no? Nadie queda excluido, nadie. Nadie tan pobre que no puede decir a su sacerdote, párroco, ¿qué puedo hacer por la parroquia? Nadie tan pobre que no puede decir, esto que tengo, lo voy a reenviar, lo voy a llevar a Facebook, lo voy a llevar a mis contactos, voy a ver grupos parroquiales y los voy a enviar. Todos están a nuestro alcance, queridos. ¿Y cuánta gente está llegando a Dios? Porque el Evangelio, que es la verdad de Jesús, está llegando a ellos. Estamos actualizando la multiplicación de los panes. Bueno, pues el capítulo 6 de Juan, que empieza con la multiplicación de los panes, como ya os he dicho, dicen los doctores en Sagrada Escritura, que también hay que verlos, por supuesto que sí, no está reñido el ser doctor de la Escritura y partir la palabra, no. ¿Por qué? Porque son hombres o mujeres que ponen por encima del doctorado el aprender a partir la palabra con Jesús. Lo ponen por encima de su doctorado. Por lo tanto, nada está reñido con partir la palabra. Bueno, pues dice, doctor de la Escritura, que todo el capítulo 6 de Juan es una catequesis magistral. No hay otra igual. Evidentemente, si viene del Hijo de Dios, no puede haber otra igual. Acerca de la espiritualidad de la palabra, toda ella. En el contexto que Jesús le dijo al demonio. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios. Israel tiene conciencia de que Dios mantuvo a este pueblo en el desierto, a sus padres en el desierto, dándoles el pan del cielo. Era el maná, el pan del cielo. Por ejemplo, ¿no? Tenía conciencia de esto. Y hasta tal punto, digamos, la prueba, digamos, en que se basan estos doctores de la Iglesia en decir que esta catequesis del capítulo 6 de Juan
que empieza por la multiplicación de los panes, Jesús da el salto, yo soy el pan vivo, yo soy el pan verdadero, etc. Es una catequesis magistral sobre la espiritualidad de la palabra que luego, en el capítulo 13, queda engarzado con el broche de la Eucaristía en el mismo Evangelio de Juan, digamos, o en Lucas, o en Mateo y Marcos, pues la prueba de que hablamos de la espiritualidad de la palabra en ese capítulo es cómo termina. Cuando esta gente que había asistido al milagro empieza la catequesis, y hasta que el milagro, muy bien, todos contentos, todos desmayados de alegría, hemos visto, ay, qué milagro, hemos visto, muy bien, muy bien, muy bien, fantástico, nada que objetar, nada que objetar. Pero cuando dice yo soy el pan vivo y verdadero, cuando el pan vivo y verdadero solamente es Dios, y ellos no tienen conciencia de que Jesucristo sea Dios. La cosa es muy desagradable. ¿Por qué? Pues porque estos hombres que habían asistido, participado y comido de este pan del milagro, sabían perfectamente que los profetas habían dicho que el Mesías sería alguien que iba a reproducir en Israel los milagros del Éxodo. Igual que los milagros, por ejemplo, que se irían a hacer, curar a los ciegos y a los sordos. Jesús ya ha hecho esto, pero es que ahora hace un milagro del Éxodo. Este pan simboliza el maná, por el cual Israel salió de Egipto y no murió en el desierto, sino que llegó a la tierra prometida. Por este pan venido del cielo. Y ellos sabían muy bien, porque entraban dentro de las catequesis que recibían en la sinagoga o en el templo. Y Jesús les hace ver que es el Mesías que están esperando. Pero nanay, no, se cerraron en banda. Dios tiene que ser mucho más majestuoso. Dios tiene que ser mucho más, mucho más, mucho más. Dios que siempre les ha cuidado. Ya estaba a su servicio cuidándoles. Y ahora no reconocen el Mesías. Y cuando dice yo soy el pan vivo y verdadero, se asustaron. Y se fueron. Y Jesús se queda con los apóstoles totalmente defraudados. Los apóstoles. ¿Por qué? Dice, ahora sí que vamos a hacer carrera. Tenemos miles de personas que siguen a Jesús. ¡Qué bueno! Mira, todo un pueblo, miles de personas. Vamos a arrasar al mundo entero. ¡Uy, va a ser maravilloso! Y además lo están viendo, que nosotros somos los 12. Les hemos partido el pan. Judas también partió el pan. Eso para que estemos vigilantes siempre. Contentísimos. Porque miles de personas vieron no solamente a Jesucristo multiplicar los panes, sino a ellos como administradores del milagro de Dios. Tócate las narices. No podían pedir más. Jolines. Valió la pena. Vaya negocio que hemos hecho. Ya hemos dejado un trabajo del cual ya estábamos hartos porque a veces nos daba tantos disgustos, naufragios en el mar y todo eso, o lo que fuera. O el publicano Mateo, que a veces le insultaban por ser publicano, en fin, todas estas cosas que pasan en la vida normal, porque estamos podridos todos. Vaya cambiazo, esto sí que es un pelotazo, señores, vaya cambiazo que hemos dado. Y se quedaron defraudados. Se le fue todos, se le fueron todos. Quedaron los 12. Y Jesús les dice, ¿en qué va a consistir el seguimiento? Mi seguimiento es este. Despreciado por la gente aparentemente buena del mundo, pero al no entrar en la palabra os van a despreciar. ¿También vosotros queréis marcharos? La libertad de Jesús. La libertad de Jesús. Y el Espíritu Santo entró Pedro. Y lleno del Espíritu, Pedro dijo, ¿a dónde iremos, Señor? ¿Con ellos? ¿Que no distinguen la mano derecha de la izquierda? ¿Que no saben, no quieren reconocer que eres el Mesías solo porque te presentas así como uno más? Cuando saben muy bien por los profetas
y por las catequesis que ha recibido. Esta multiplicación de los panes era imagen del maná que iba a hacer el Mesías entre nosotros. ¿Vamos a ir con ellos? No. No. ¿Dónde quién iremos? ¿Con ellos? No. Contigo. ¿Por qué? Mira, Señor, yo no sé lo que va a pasar, diría Pedro, eso lo digo yo. Pero yo el Espíritu Santo dijo, tú tienes palabras de vida eterna. Palabras que nos dan la vida eterna. Y por eso, por todo ese contexto, dijeron los santos padres de la Iglesia y confirmaron los doctores de nuestros tiempos, que es la catequesis magistral sobre la espiritualidad de la palabra. Bueno, pues muy bien. ¿Por qué rechazaron a Jesús los fariseos? ¿Por qué? ¿Por qué rechazaron a Jesús los fariseos? ¿Por qué Pedro dijo, tú tienes palabras de vida eterna, y los fariseos se cerraron en banda? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que hay un porqué. En el capítulo anterior, que es el capítulo 5 de Juan también, Jesús les dice a los fariseos, vosotros investigáis las Escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Bien que lo sabían que la palabra era vida eterna. Investigáis, estudiáis, entráis, memorizáis las Escrituras, la palabra, porque creéis, porque sabéis que en ellas está la vida eterna. Pues bien, ellas dan testimonio de mí y no queréis venir a mí. ¿Por qué no quisieron ir, padre, si era tan claro, tan evidente? Pues quizá por lo mismo que mucha gente tampoco hoy le interesa ir a la palabra, porque se cogen una espiritualidad de quita y pon, con tal de que la palabra no les denuncie su doble vida, su amor al dinero, su rechazo a que el mundo les persiga por ser el discípulo del Señor, su deseo de hacerse un nombre ante los demás, por todo lo que hacen por ti, pero todo el mundo lo tiene que saber, que conste, todo lo tiene que saber. Tu ego, tu gloria, esa que se lleva después en un soplo de viento, te queda sin ella. Y en el fondo, lo que los fariseos rechazaron es el problema que tenemos todos. Capítulo 12 de Juan. Dice así Jesús. En verdad, Juan 12, capítulo 24, es el capítulo 12, el capítulo 13 ya es la última cena. Dice, en verdad os digo. Dice, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere da mucho fruto. El que ama su vida la perderá. El que ama su vida no quiere ser el grano de trigo que cae en tierra, pisoteado por todo el mundo. Ese es el problema por el cual no creyeron en Jesús. Y por el cual nos contentamos con cosas de quita y pon antes de entrar en la palabra como tiene que ser, que permanece en tu corazón para siempre. El que ama su vida la pierde. El que odia su vida, es decir, que la pierde, por mí en este mundo, lo guardará para la vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté estará mi servidor. Esto es muy bonito. Si alguno me sirve, el que quiere hacer el servicio del discipulado. ¿Cuál es el servicio del discipulado? La predicación del Evangelio, cada uno según su carisma, como os he dicho muchas veces. La palabra servicio es sinónima de ministerio. Sí. Por eso San Pablo hablará que está al servicio del Evangelio. Y dirá también, en el mismo contexto, que está al servicio de este ministerio. Servicio y ministerio es lo mismo. Yo os leo solamente de pasada ese texto tan bello de Pablo. El que pierda su vida por mí y por el Evangelio.
por mí y por el ministerio que el Señor me ha confiado, a mí y a ti que me escuchas. Sí, te lo ha confiado. Padre, el mío es muy pequeñito, para ti es pequeñito, para Dios es eternamente grande, ¿vale? Así que déjate tonterías. Aprende a medir como mide Dios, no midas como midas tú. Déjale medir a Dios, déjale medir a Dios. ¿Quién sabe? Si con un gesto evangelizador que tú haces hoy en tu familia o con quien sea, llegas a más gente que yo con esta catequesis de hoy. Por tanto, déjale a Dios hacer los cálculos. No tengas planteamientos humanos. San Pablo, cuando se despide de los presbíteros de Éfeso, voy directo al texto porque ya lo conocéis, dice así: mirad que ahora encadenado en mi espíritu me dirijo a Jerusalén, sin saber lo que allí me sucederá. Solamente sé que en cada ciudad el Espíritu Santo me testifica que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Pero qué? Pero yo no considero mi vida digna de estima, por eso la pierdo por Jesucristo. Narices, esa es la gran verdad. No por ser un héroe, jolines, no por ser el mejor del mundo, el más inmaculado de tu pueblo, de tu ciudad, de tu país. Que no, hombre, que no es por eso. Es que no considero mi vida de estima. Considero digna de estima la vida que me da Jesucristo. Eso es ser sabios. Eso es un cambiazo enorme. Eso es un cambiazo enorme. Eso es jugar en la bolsa de Dios con todas las acciones del Evangelio. Vida eterna. Tócate las narices. Eso es jugar en la bolsa de Dios con todas las acciones a tu favor. Pero continúo. No considero mi vida digna de estima, con tal de que, es decir, lo que a mí me interesa, con tal de que culmine mi camino, mi carrera. ¿Cómo? Cumpliendo el ministerio que he recibido del Señor Jesús. Ministerio es lo mismo que servicio, os lo he dicho antes. Ministerio de la evangelización. Ay, pensamos que los santos son unos héroes. Solamente los fariseos piensan eso. Los que conocen la gracia y la fuerza de Dios para hacer las cosas ya no hablan así. Hablan de que tú también puedes ser discípulo. Porque la mente de Dios, discípulo y santo, es lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, el ministerio. Lo digo esto, he querido puntualizar porque Jesús, en esto del grano de trigo, que es la única razón por la cual rechazaron a Jesús, hombre, ¿cómo voy a caer yo de mi pedestal para ser grano de trigo? Hombre, con lo que me ha costado, Dios mío. La de reverencias que tengo que hacer a los mayores, a los jefones del templo, para que me admitieran entre ellos. Me duele ya la bisagra de la espalda de tantas reverencias que he hecho. Tengo los riñones que parecen bolsas de agua caliente, van a reventar en cualquier momento, de todas las reverencias que les he hecho, pero lo he conseguido. Ya estoy. ¿eh? Ya estoy donde yo quería estar. Ya estoy donde yo quería estar. Ay, Señor. Perdonad, pero es que ha sonado el teléfono, se me ha roto esto por aquí. Espero que no se haya perdido nada. Pero bueno, sea como sea, yo continúo. Bueno, esto no se puede prever, chicos. Bueno, pues sí, donde yo esté, estará mi servidor. Es decir, el que realiza el ministerio que le he confiado de la evangelización. Eso es servidor, eso es ser el servicio, el ministerio. Servidor es el ministro de Dios, porque hace el ministerio de Jesús. Qué bonito Padre, sí, pero ahí no queda todo, porque dice después, donde yo esté, estará también mi servidor, tú y yo. Estamos con Él donde Él está. ¿Y dónde está Él? Pues en el Calvario. Y ahí estamos nosotros, igual que Juan, igual que nuestra madre, María, y las otras dos mujeres. Donde yo esté, ahí estamos nosotros. ¿Por qué? Porque ahí nació la iglesia. Y si la iglesia nació allí, ahí es donde tú naces como discípulo. Ahí es donde tú naces como discípulo. Y es que Jesús no solamente está ahí. Os leo capítulo 14 de Juan.
Versículo 11. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Por lo tanto, todo discípulo de Jesús está con Jesús en el Padre y el Padre está en él. Padre, esto no me lo habían dicho nunca. Bueno, pues está en el Evangelio. En los libros que has leído hasta ahora no lo encontraste, ¿verdad que no? Pues aprende a leer, ¿vale? Está en el Evangelio. Juan 14, 11. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y partimos la palabra en ese contexto. Donde yo esté, estará mi servidor. Lo hemos leído antes, en el capítulo, digamos, 12. El del grano de trigo. Donde yo esté, estará mi servidor. Estamos con él en el Calvario. Ahí nacemos como discípulos. Y conforme crecemos como discípulos, estamos con él en el Padre y el Padre está en nosotros. ¿Qué os parece? Belleza infinita de la palabra. Ahora dime tú, en esta belleza infinita de la palabra, ¿cómo crece tu percepción de la presencia de Jesús en la Eucaristía? ¿Cómo crece en intensidad, en fuerza, en amor, en gracia, en luz, en todo? Tú ya estás tocando el broche de oro de la palabra, de las perlas de la palabra. Es el diamante único, porque viene de las manos de Dios, está tallado por Dios. Y se llama Eucaristía. Es la Eucaristía. Es la Eucaristía, señores. Y hablamos de la Eucaristía. Y hablamos de la presencia de Dios. Una cosa antes. Los apóstoles, como os he dicho antes, siempre la solución fácil. Jesús les está multiplicando los panes. Está haciendo con ellos un nuevo éxodo, porque el discipulado es un nuevo éxodo. Caminamos hacia el Padre con nuestro buen pastor, que es Jesucristo. El nuevo y glorioso y definitivo éxodo, que termina en el Padre, con nuestra muerte. Pero ya estamos con el Padre y en el Padre en cuanto ministros del Evangelio, en cuanto servidores del Evangelio, en cuanto que hacemos un servicio del Evangelio, cada uno con su carisma. ¿De acuerdo? Sí. ¿Y qué quiero decir? Dios mío, ¿qué quiero decir? Queridos, los apóstoles, cuando dice Jesús, lo del pan, no tienen problemas. Que vayan, que comen. Luego como que les dio un poquito, jopines, aquí hay mujeres con niños. ¿Cómo voy a decir que vayan para allá? Se nos mueren en el camino. Si no pueden más. Si están aquí además de pie, llevan horas de pie, el peso del calor. No. Total, que ya tiene un gesto de generosidad. A no ser que vayamos nosotros y compremos. Sí, hombre, sí. Con 40 camiones, ¿no? Con 40 camiones de la empresa de San José. Iban a ir a buscar ahí miles y miles de kilos de pan. Y Jesús dice, no, que no hay que ir a comprar, que es gratis. Que se sienten, vais a ver que es gratis. Y leemos Isaías 55, todo lo que hace Jesús. Estaba ya veladamente dicho en el Evangelio, ¿de verdad? Sí, hombre, sí. Isaías 55. Dice el profeta Isaías en nombre de Dios. Es una parábola que se cumple en la multiplicación de los panes. Oíd todos los sedientos, id por agua. Los que no tenéis dinero, venid a comprar y comed sin dinero y sin pagar vino y leche. ¿Por qué gastar dinero en lo que no es pan y vuestro jornal en lo que no sacia? Hacedme caso y comed cosa buena. Sí, comed el pan del alma y disfrutaréis con algo sustancioso. ¿Y cómo se come el pan del alma, Padre Antonio? No me interrumpáis, que estoy leyendo, por favor. Leo el versículo siguiente. ¿Qué dice Isaías? Después de hacedme caso y comed cosa buena y disfrutaréis con algo sustancioso, aplicad el oído y acudid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Es lo que está haciendo Jesús en la multiplicación de los panes. Aplicad el oído, inclinad el oído, abrid el oído.
Olvidaos de todo y centraros en la palabra. Olvidaos de todo. Olvídate de todo. Cuando vayas a coger la palabra, de que te ha dicho fulanito, menganito, que tienes que comprar un traje, que un regalo para tu prima Gertrudis, que es su cumpleaños. Sí, pero ahora no. Ahora tú y la palabra solas. Para que se te pueda abrir, hombre. Aplicad el oído. No pienses en nada más. Y acudid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y por eso, lleno del Espíritu Santo, Pedro les dijo a Jesús: ¿dónde iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, las que nuestra alma quiere oír, las que nuestra alma quiere escuchar. Todo esto ya aterrizamos en la Eucaristía. Ay, Padre, menos mal que al final dedicamente no. Estoy hablando de la Eucaristía desde el principio. Porque no se puede hablar de la palabra sin tener como producción final la Eucaristía. De la misma forma que no podemos hablar de la Eucaristía sin hablar de la palabra que nos llevó a esta producción final. La Eucaristía como presencia de Dios. Pero es que de la palabra la presencia es otra. Es una presencia luminosa. Es una presencia estremecedora. Cuando Dios te parte la palabra y te corre un estremecimiento interior, porque esto es lo que sucede realmente, a veces mayores, a veces menores, pero se da algo dentro de ti, dentro de tu interior, en tus entrañas. Imaginaos partiendo de la palabra, cuando Dios te introduce la presencia eucarística. ¿Ves cómo no se puede llamar devoción la Eucaristía? Es rebajarla a un milagrito, es rebajarlo a las demás devociones de los santos. No, 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 es otra categoría, por favor, es otra categoría, es otra categoría. Es como si a los gusanos les llamáramos seres humanos. No, el gusano es gusano, con toda la dignidad que quieras, pero es un gusano. Con todo lo que aporta al reino animal, es un gusano. Con todo lo que aporta a la agricultura, saneando la tierra, haciendo agujeros por aquí y por allá. ¿De acuerdo? Pero los seres humanos somos otra dimensión. Por eso la Eucaristía no es una devoción, que nadie os engañe. Es la presencia escandalosa, en el mejor sentido de la palabra, del resplandor de Dios. Anunciada veladamente por el profeta Isaías. Sí, hombre, sí. Si todo el Evangelio está ya veladamente en el Antiguo Testamento. La alegría de la presencia, ¿no? Pues mirad lo que dice Isaías cuando habla del Mesías al quien esperan. Dice así, Isaías 9, 1, 2. El pueblo que caminaba a oscuras, pueblo de Israel, vio una gran luz. ¿Os acordáis de la luz que alumbró a los pastores, iluminó a los pastores, cuando el ángel les habló, ha nacido el Mesías? Los que vivían en tierra de sombras, una luz brilló sobre ellos. ¿Y qué pasó? Acrecentaste el regocijo. Hiciste grande la alegría. ¡Alegría por tu presencia! La alegría, como la alegría en la siega, etcétera, etcétera. La alegría por tu presencia. Se nos dio, como quien dice, un anticipo de esa alegría en el nacimiento de Jesús. La luz envolvió a los pastores y se llenaron de gozo. Se cumplió en ellos. Y aconteció la encarnación y la vida de Jesús. Todos en contra, pero la luz siguió creciendo. Todos en contra, pero la luz siguió creciendo. Y Jesús celebró la Eucaristía. ¿Por qué celebra la Iglesia Católica la Eucaristía? Qué pena que los demás no la celebren. Dicen que fue una comida de despedida. Sí, hombre, sí. Una comida de despedida. Cuando el demonio engaña, engaña de verdad. Cuando el demonio engaña y miente de verdad. No. No.
No por casualidad Jesucristo dijo, tomad y comed porque esto es mi cuerpo, tomad y bebed porque esta es mi sangre. Solamente desde ser hijo de la mentira se puede tergiversar estas palabras de Jesús y decir que no fue más que una comida de despedida. Estaba Jesús para comidas de despedida, con las negaciones de todos ellos, y no digamos lo de Juditas, el Judas, sí. Y sin embargo, se dio a sí mismo como luz del mundo, como presencia inagotable en la Eucaristía. Se dio con él. Padre, yo tengo tentaciones porque a veces me da no sé qué pensar, como que Dios, el Hijo de Dios, esté vivo en ese trocito de pan. Ya. Niño, ¿o quién eres? Sí, tú. Bienvenido al club. Las tentaciones las tenemos todos. Son tentaciones muy pobres, porque Dios resplandece y te das cuenta de que está ahí. Pero de todas formas, os voy a decir una cosa. El que de la mano de su buen pastor entra en la espiritualidad de la palabra, de tu buen pastor, pero también depende de ti de qué quieres entrar. Ya tienes que ser selectivo en tu oración, en tus lecturas. El que entra en la espiritualidad de la palabra, llega un momento en que ve que la palabra se le abre y descubre que Dios está vivo en esa palabra, que Jesús vivo te está partiendo la palabra, Jesús vivo está estremeciendo tu alma y tu corazón. Y como esta experiencia la tienen todos los que entran en la espiritualidad de la palabra, entran, ¿qué os parece? Cuando a mí, por ejemplo, me viene un pensamiento de que Jesús a lo mejor no está en un trozo de pan, ¿cómo va a estar en un trozo de pan? Digo por si viene, porque ya hace tiempo que el demonio ahí tiene la batalla perdida. ¿Qué respuesta le puedo dar yo al demonio? Digo, a ver, chaval, le diría al demonio, pibe, como decís ahí en América, pibe, como decís en Argentina y en Ecuador, pibe, ¿eh? Chaval, decimos en España. Hey, si yo veo a Dios en un trozo de papel con letras de imprenta, porque la Biblia no es más que eso, son papeles con letra de imprenta. Y sin embargo, Dios está vivo en esos papeles y en esas letras de imprenta. Y se me abre y se me manifiesta y me mete fuego en el corazón y me parte la palabra y me quedo totalmente fuera de mí, porque partir la palabra solamente lo puede hacer Dios. Yo sé sí a partir la palabra porque Dios me ha enseñado a mí. Pero siempre Dios es el que la parte, pero yo la parto en su nombre. Igual que cuando consagro el pan y el vino. No soy yo el que lo consagro en nombre, por el poder y por la fuerza, por el misterio que me ha dado Jesucristo. Es Él que se consagra, no yo. Porque en su nombre digo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Pues repito, queréis vencer toda la tentación contra la Eucaristía, que el demonio sabe cómo ponerlas, entra cada vez más en la palabra, conforme Dios te la vaya partiendo, y te des cuenta que Dios te parte la palabra, cosa que todas las universidades del mundo no consiguen hacerlo, porque esto es un don del cielo. Y te darás cuenta de que Dios te ha partido la palabra y te ha hablado, ha acariciado tu alma, como te decía antes, acaricia la palabra de Dios, y Dios acariciará tu corazón, te acariciará a ti. Sí, sí, es así. Es así. Decírselo a todo el mundo, sobre todo a los tristes y abandonados, decírselo. Tienen derecho a oírlo igual que lo oyes tú. A los que ya no esperan nada de la vida. A los que viven la angustia de la existencia, que hay cada vez más gente viviendo así. Y nosotros no podemos ser rácanos y egoístas. Hay que darlo a conocer. Acaricia la palabra. Dios te acariciará a ti. Sí, hombre, sí. Sí.
Pues si tú has descubierto a Dios en unas hojas de papel rellenas con tinta de imprenta, como es el libro de los Evangelios, por ejemplo, no va a estar en un trozo de pan, ¿por qué no? ¿Eh? Pues está, por la misma razón, que está en papel y imprenta. Y ahora os dais cuenta cómo realmente la palabra sin la Eucaristía, qué pobre se queda. Se queda a nivel académico. Ya sabrás mucho, pero de estremecimiento del alma con Dios hablándote, no sabes poco o nada. Por otra parte, la Eucaristía, una devoción muy bonita, ¿sí? Como dice mucha gente, y es una aberración decir que la Eucaristía es una devoción, ¿eh? Ya os puse el ejemplo del gusano antes. La Eucaristía entenderás que está en ese trozo de pan. Porque si estuvo en un trozo de papel con tinta impresa de una imprenta, con mayor razón, estará en un trozo de pan sobre el cual Jesús dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es mi sangre. Y hacemos un análisis de estas palabras de Jesús. Tomad y comed, porque esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Y cuando cuando el sacerdote eleve la hostia hacia lo alto y diga o digamos: tomad y comed, porque eso es mi cuerpo entregado, os invito a repetir como Pablo: entregado por mí. Me amó y se entregó por mí. Decidlo. La dulzura de Dios os invadirá. Tomad y comed, esto es mi cuerpo entregado. Ahí donde Pablo ya se rindió totalmente al Evangelio de Jesús. Ya no dijo: sí, pero habrá que entenderlo, hay otra interpretación, a mí me dijo un cura que esto a lo mejor es interpretación desde un punto de vista y tal, sí, 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 sí. Y le pido a Dios que me ate la lengua para decir lo que pienso, cuando cierta gente habla así, aunque sean sacerdotes. Señor, átame la lengua, ¿eh? Y prefiero que vosotros adivinéis lo que tengo debajo de la lengua, así que no lo voy a decir. Pero qué pena, qué pena, qué pena no dar el Evangelio como es. Qué pena que tú te conformes con este Evangelio que no es lo que es, porque tampoco quieres ser grano de trigo, igual que los fariseos. Qué pena. Lo que te pierdes tú. No, Dios lo pierde. No eres tan importante como para que Dios pierda. Tú sí pierdes. Mi cuerpo entregado. Y cuando elevamos el cáliz y decimos: tomad y bebed, esta es mi sangre derramada. Eso está en paralelismo con la efusión del Espíritu Santo. Sí, porque hablará el profeta Joel, de que en los tiempos mesiánicos Dios derramará su Espíritu, el mismo verbo derramar. Sí, hombre, sí. Sí. Y escuchemos la catequesis bellísima que el Espíritu Santo dio por medio de Pedro el día de Pentecostés. Cuando recibieron el Espíritu Santo, Pedro dio la catequesis del Espíritu Santo partiendo de la profecía de Joel. Eso es Hechos de los Apóstoles 2, 17 en adelante. Sucederá en los últimos días. Los últimos días son los días del Mesías. Son los días de Jesús. Dice Dios: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Tomad y bebed. Esta es mi sangre derramada por vosotros. Derramaré el espíritu. Y Dios derramó el espíritu sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, los dones del Espíritu Santo, ¿no? Vuestros jóvenes veáis misiones,
y vuestros ancianos soñarán sueños. Sentido alegórico, es que todo va a ser videntes y cosas de esas. A mí con que me parta Dios la Escritura, que es verdad de videntes, en lo que a mí respecta para mí. ¿Por qué? Porque el que me parta, Jesús la palabra, es infinitamente mayor a todas las videncias que pueda tener. Por lo tanto, me quedo con la mejor parte, como dijo Jesús de María, la hermana de Marta, que a los pies de Jesús escuchaba la palabra. Y sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu. Mis siervos, los que harán el servicio de predicar el Evangelio, el ministerio de predicar el Evangelio. Y donde esté mi servidor, donde esté el que predica el Evangelio, aunque sea con el testimonio, como os dije antes, donde yo esté, que es en el Calvario para nacer como discípulo y creciendo como discípulo con el Padre, porque yo soy el Padre y el Padre está en mí. Belleza infinita la del Evangelio, ¿verdad? Por eso hay que predicarlo y no hay que descansar. Hay miles de millones de personas angustiadas de la vida, o que le espera la angustia a la vuelta de la esquina, porque les llega a todos. No podemos decir estoy cansado, no podemos decir me da vergüenza, no podemos decir no me atrevo, no. Hay que ir a los angustiados de la vida y darles el Evangelio. Sí, hay que pedir al Señor por los nuevos sacerdotes que tengan eso entre alma y alma, no entre ceja y ceja, en lo más profundo de su alma, que fueron escogidos para aliviar las angustias del mundo, siendo su luz, predicando el Evangelio, siendo ellos mismos presencia real de Jesucristo, imagen de la presencia real de la Eucaristía. Tú, discípulo del Señor, seglar, te has llamado a ser presencia real de Jesucristo en el mundo. Sí, hombre, sí. Si no, Él no te diría, tú eres mi luz en el mundo. Y tú lo has dicho, sí. Me lo has dicho, sí. Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Derramaré mi espíritu. La alegría de la presencia, la alegría de la Eucaristía, la alegría del corazón. Ir con el corazón arrodillado a la Eucaristía, con el corazón lleno de alas, abrazar al Señor desde el banco, desde donde estás, porque Dios se deja abrazar a la Eucaristía. Es esta alegría de la presencia de Dios, que es un anticipo profético, es una profecía, un anticipo profético de lo que pensará en el mismo instante de tu muerte. ¿Qué va a pasar en el instante de tu muerte? Si has sido discípulo del Señor, no pasarás por el purgatorio, ya te lo digo yo. Yo os lo dije otras veces en catequesis, lo habéis oído ya. Pero el Salmo 17 dice, termina un hombre perseguido, etcétera, etcétera, odiado por el mundo. Dice al final, a partir del versículo 3, levántate, Dios mío, haz de frente, derríbale, libra con tu espada mi alma del impío, de los mortales con tu mano llamé, de los mortales de este mundo, cuyo lote es la vida. No pide más que la vida del mundo, nada, qué pobres, qué miserablemente pobres. De tu reserva llena el vientre, dales lo que pide, hombre, dáselo, que sus hijos se sacien y deje las obras para los más pequeños, todo, llénales de lo que quieren, no tiene más ambiciones que este mundo, dáselo, Señor, dáselo, porque yo, ¿qué? Porque yo, último versículo, en la justicia, porque tú me haces justicia, contemplaré tu rostro. Al despertar, el momento de tu muerte, al despertar a la vida, con mayúscula, me saciaré de tu rostro, me saciaré de tu presencia. Y el anticipo es la Eucaristía. Y el salmo anterior, que nos queda un minuto nada más, pero siempre me perdonéis un minuto más, termina diciendo, por eso se me alegra el corazón, mis entrañas retozan, y hasta mi carne en seguro descansa, pues no has de abandonar mi alma al abismo. No dejarás a tu amigo ver la fosa, es decir, quedarme en ella. Ver la fosa significa quedarme por siempre en el sepulcro. No, mi alma volará hacia ti. Me enseñarás el camino de la vida. Me saciarás de goces delante de tu rostro, o sea, en tu presencia, delante de tu rostro, a tu lado. Delicias para siempre. Hermanos, Eucaristía,
presencia de Dios. Pobres nuestros hermanos separados, la han reducido el mayor engaño de Satanás a lo largo de la historia. Una cena de despedida. Y arrebatan del alma la posibilidad de la presencia de Dios. Y la misma palabra se les queda a mitad camino, que dice que tanto dan a la palabra, se quedan con ella sin saber lo que es partir la palabra, porque no culmina como tiene que culminar. El diamante único, riquísimo y divino, que es la Eucaristía. Señores, bendito sea Dios. Amén.